Bueno, muy buenas tardes a todos. Son las 5 de la tarde y hoy tenemos la tribuna Colpatria Olimpia número 24. De verdad, muchísimas gracias para todos los que nos acompañan en vivo y aquellos que revisan estas tribunas en las publicaciones en Facebook o en YouTube. Hoy tenemos una conversación muy interesante en torno a un tema que de verdad traerá tal vez el futuro de la industria. Vamos a conversar un poco de lo que será y lo que se ha hablado de la revolución en torno a la industria 4.0, que hace parte de esas disciplinas de la cuarta revolución industrial. Y creo que tenemos hoy a un experto global en relación a la industria 4.0, el profesor Ben, que nos va a compartir una charla muy interesante que se ha llamado La actual crisis del COVID será al final una oportunidad. Así que pues vamos a dar inicio. Le doy como siempre la bienvenida a Santiago Perdomo, que hace la presentación de nuestro invitado. Así que Santiago, adelante y Juan, avancemos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Un saludo muy especial al profesor Ben Rodríguez por participar en esta tribuna Colpatria Olimpia. El profesor Ben es considerado un gurú en inteligencia artificial y programación. Es emprendedor de IT y consultor de negocios, ajedrecista, amante de los idiomas, la filosofía y la libertad, esposo y padre. Su experiencia laboral en destacadas empresas de varios países de la Unión Europea, de Estados Unidos y de Asia. Actualmente es Chief Technical Officer de Mango Hem en Bruselas, Bélgica. Profesor Ben, muchísimas gracias de nuevo y el micrófono es suyo. Muchísimas gracias, Santiago. Muchísimas gracias a todos por esta oportunidad de hablar en esta tribuna. Bueno, sin más, voy a simplemente cortar el vídeo para evitar algún problema de conexión y sin más voy también a hacer aquí mi pantalla para entrar directamente en mi... Esta presentación pues se trata del tema la actual crisis del COVID o de la COVID se da al final una oportunidad y claro, naturalmente hay que decir que primero, bueno, pero primero es una pesadilla. Primero es una pesadilla porque esto nos cogió a todos completamente no preparados, fue una sorpresa, aunque había algunos signos, y el hecho de cogernos completamente despreparados, completamente desprevenidos, en la mayoría de los países, y prácticamente podría decir en todos los países, ustedes saben perfectamente que empezó en Asia, rápidamente se fue a Europa y después a América y a otros continentes. Y prácticamente esta pesadilla constituye una disrupción tanto a nivel de la salud, salud pública, salud de los individuales. Yo estoy en este momento en España, que es uno de los países más afectados, pero la disrupción no es solo a nivel sanitario, sino que a través de la sociedad, a nivel de la política y sobre todo a nivel de la economía. Y claro, en este contexto, pues siempre son decisiones extremadamente difíciles para cualquier actor, que sean médicos, políticos, empresarios o personas normales, siempre es muy difícil reaccionar delante de un fenómeno como esta crisis del COVID, que ha sido, como digo, una disrupción a muchos niveles y que todavía, en realidad, todavía estamos en ella. Y no es fácil con un punto de equilibrio entre las prioridades de preservar la salud, estabilidad de la sociedad y naturalmente la economía, porque todos sabemos que el impacto económico puede afectarnos tanto o más como el impacto sanitario. ¿Por qué esto ha afectado particularmente? ¿Por qué nos ha afectado particularmente a nivel de la sociedad? Pues ha afectado a nivel de la sociedad particularmente porque
si queremos mejorar la sociedad, si queremos mejorar el conjunto de la sociedad, necesitamos tener mejores herramientas para gestionar crisis como esta que estamos viviendo, para no estar siempre de manera tan poca preparada. Y este efecto, sobre todo en el aspecto económico, tiene que ver con el hecho de que hoy en día nuestras economías están completamente integradas. Están completamente integradas no solo dentro de un país, entre los diferentes proveedores, fabricantes, distribuidores, sino que están también completamente integradas entre diferentes países. Esto significa que una disrupción que afecta a una parte de la economía o a un país rápidamente se propaga a otros países, yo diría casi como un virus, pero no es solo el virus el que se propaga, lo que en realidad se propaga es también la disrupción en términos de la actividad económica. ¿Por qué? Pues que, como decía, hoy en día, mayoría de las empresas, o cada día más, están trabajando en un concepto de just in time. Hay que tener el stock el más pequeño posible, hay que poder llevar la mercancía en la fecha exacta a los clientes, todas las cadenas logísticas están integradas, se necesita mucha agilidad y, sobre todo, al necesitar esta agilidad, al tener esta integración, tantos elementos que tienen que estar perfectamente coordinados, pues hacen que el conjunto de la economía integrada sea de una manera u otra más frágil. Dentro de este contexto de integración de cadenas logísticas, de necesidad de agilidad, una disrupción, por pequeña que sea, puede amplificarse y llega, por ejemplo, la factoría, la entidad productiva, donde una pequeña variación en un momento genera una variabilidad enorme simplemente porque una pieza no está disponible, un material no está disponible, o por lo que antes se hacía con 10 personas, pues se tiene que hacer con 5. Entonces, de este contexto, naturalmente, cada empresa necesita planificar su actividad, pero planificar una actividad en un contexto estable ya es suficientemente difícil. No hablemos de lo que pasa en un contexto de una disrupción. Entonces, prácticamente, ¿qué significa para una empresa, para la mayoría de las empresas, qué significa la planificación óptima? Pues significa muchas cosas. Significa, por una parte, comprar materias primas, gestionar naturalmente pedidos para diversos clientes, atribuir los recursos productivos a los diferentes pedidos, determinar fechas de entrega y, de preferencia, fechas de entrega reales, realistas, que se puedan validar, porque si no, la disrupción de no entregar algo de una cadena a otra cadena, pues crea más disrupción y sobre todo dentro de un contexto de optimización de rendimiento, porque no solo se trata de planificar, sino que se trata de planificar para que la ejecución pueda ser económicamente lo más interesante posible. Y hay que darse cuenta de que todo error en este proceso, cualquier error en este proceso, pues significa pérdidas o insatisfacción. Quiere decir, el cliente no está satisfecho, el proveedor no está satisfecho, su propio personal, o se aceptan lo que normalmente no es aceptable, quiere decir pérdidas económicas. Hacer este tipo de planificación a mano, con papel, como se hace ya tradicionalmente, es algo extremadamente complicado y cuanto más están integradas las cadenas logísticas, cuando más compleja es la empresa, cuando más variabilidad de productos, más complejo se va volviendo y naturalmente más complejidad significa de nuevo más fragilidad. Porque en un esquema de producción como el que están viendo por esta parte, que es simplemente una línea de tiempo y una serie de recursos donde cada rectángulo representa una actividad productiva, si por ejemplo uno de estos rectángulos se mueve un poco para adelante o un poco para detrás, pues genera también disrupciones que pueden tener consecuencias en otras partes de la producción, que a su vez pueden tener consecuencias en otra empresa, etcétera, 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 y pueden dar problemas de abastecimiento hacia arriba o hacia abajo en la cadena logística. Entonces, prácticamente este contexto tenemos que verlo en una idea de evolución en el tiempo.
Como les decía, ya en tiempo normal la planificación óptima es difícil, en tiempos de crisis es casi imposible. Ya en los años 1950, un poco después de la Segunda Guerra Mundial, donde había mucha menos variabilidad de productos, la planificación era un tema central. En todo tipo de economías era un tema central y se dan cuenta de que muchos de los recursos no estaban utilizados de manera óptima y en esa época por efecto de planificación. Hoy en día la industria ha cambiado completamente. Como se decía en la introducción, hoy en día estamos pasando de actividades esencialmente manuales o simplemente mecánicas a actividades robotizadas, a actividades con captores de diferentes tipos de datos. Y claro, cuanta más automatización hay en una fábrica, cuando más vamos en un contexto de industria 4.0, de factorías del futuro, etcétera, pues este cambio en el mundo de la producción debe acompañarse de cambios en la manera de planificar. Lo que desgraciadamente no es el caso en muchos contextos. En muchas empresas, grandes como pequeñas, con alguna variación, se está planificando hoy esencialmente según los mismos principios que se hacía en los años 60 o 70 del siglo precedente, lo que hoy en día no corresponde a la realidad económica. Entonces, este tipo de funcionamiento, como decía, es algo que ya no es óptimo cuando todo va bien, cuando la economía está en un ciclo estable, pero ¿qué pasa en tiempos de crisis? Pues aquí quiero hacer una pequeña analogía, y mi analogía es un simple viaje con un automóvil para ir de un punto A a un punto B, donde todo va bien, se tiene la ruta, es una ruta conocida, no pasa nada, y de repente nos encontramos con un accidente que bloquea la circulación, que se va, por ejemplo, a quedar bloqueada durante unas horas y, naturalmente, pues hay simplemente dos soluciones. La primera es simplemente esperar, pero esta espera puede tener consecuencias porque la persona que viaja puede ser, por ejemplo, un doctor que tiene que hacer una operación quirúrgica. Si no, la solución es qué herramienta utilizar. Entonces, claro, hay soluciones que pueden parecer muy, muy absolutas, yo diría, que es construir una nueva carretera o un helicóptero o algo así. Pero claro, esto no es práctico en el momento en que se está delante del accidente. Entonces, ¿qué herramienta utilizar? Pues yo diría que, de manera, de nuevo, en mi analogía, la herramienta que se va a utilizar en este caso en muchos coches, en muchos automóviles, pues es arrancar un GPS y pedirle al GPS simplemente esta carretera aquí está bloqueada, salirme lo más rápido posible, o darme para atrás y encontrar una ruta alternativa. Pues la misma idea, el mismo tipo de herramienta que se utiliza hoy en día para planificar trayectos, pues ese tipo de herramienta también puede existir y en realidad también existe para entornos de producción, y esto de ver como una respuesta tecnológica a la situación no solo de planificación, de gestión industrial en tiempos normales, sino sobre todo es la respuesta tecnológica o parte de la respuesta tecnológica en un contexto de crisis, en un contexto de reactividad, cuando hay un evento tan crítico como la crisis del COVID que estamos viviendo. Dentro de esta respuesta tecnológica, la respuesta tecnológica pasa por una serie de sistemas software, de sistemas informáticos que se utilizan en empresas, y aquí tenemos una jerarquía por niveles de varios sistemas, empezando por abajo, donde tenemos sensores, actuación, podríamos también poner robótica, la parte de monitoring, la parte de Manufacturing Execution System o Shop Floor System, es decir, simplemente seguimiento, que esto en realidad vienen a ser sentidos y vienen a ser actuadores. Donde hay el componente, que es un componente relativamente más moderno, más innovador, comparado con lo que se hacía antiguamente,
es la introducción de este nuevo nivel o de este nivel intermediario entre la parte ejecutiva y la parte que esta ya es un poco más tradicional, la parte del ERP, del Enterprise Resource Management System, es decir, sistema simplemente de gestión global. Pues esta nueva aplicación, este nuevo nivel, es el nivel de lo que se llama el APS, quiere decir el Advanced Planning, Scheduling, planificación y ordenamiento de producción avanzado, que tiene como finalidad de hacer corresponder de manera automática y de manera inteligente lo que se debe de producir, cómo se debe de producir y con qué recursos se puede producir. Entonces, ¿esto prácticamente qué significa? Pues un sistema APS, como les decía, viene a ser como el GPS para industrias y para cadenas de abastecimiento, utilizando una serie de métodos matemáticos y prácticamente uno de los métodos o una serie de métodos matemáticos e informáticos que hoy se pueden implementar en estos sistemas son inteligencia artificial, que es a la vez tan fácil de utilizar como un GPS y tan complejo internamente como un GPS. Ustedes saben probablemente que el GPS, para poder utilizar algo tan común como un GPS en un automóvil, hizo falta lanzar satélites que hacen cálculos en relatividad general. Quiere decir que la parte científica y tecnológica que está detrás del GPS es enorme, pero desde el punto de vista del usuario viene a ser simplemente una pantallita que le dice si ir hacia la derecha o hacia la izquierda. Pues el EPS viene a ser lo mismo. El EPS viene a ser un sistema donde hay decenas de años de trabajo de expertos en matemáticas, en informática, en inteligencia artificial, para poder hacer corresponder, por una parte, lo que se debe de producir, los medios para producirlo y los métodos de cómo se produce. Gracias a un sistema como este, que es en cierta manera un poco el cerebro de este famoso concepto de Industria 4.0, pues podemos hoy planificar, optimizar industrias, fábricas, cadenas de abastecimiento, pero sobre todo tenemos la capacidad no solo de mirar hacia el pasado, no solo simplemente de considerar datos antiguos o datos actuales, mirando la situación actual, sino de poder hacer predicciones, quiere decir saber, considerando la situación actual y lo que está previsto, qué va a pasar en función de lo que es disponible, y saber sobre todo reaccionar, quiere decir poder decir si por ejemplo del día a la mañana tal o tal materia prima no me llega o tal o tal empresa tiene que trabajar con menos gente o tiene que trabajar sin esta máquina o con esta otra, pues se puede en poco momento reaccionar y ajustar la manera de funcionar de la industria y la cadena de abastecimiento a un evento cualquiera. Esta capacidad de predicción y de reacción hace posible en eso gestionar de manera óptima casos no solo, como decía, normales, sino también situaciones de crisis para poder obtener, si no un funcionamiento óptimo, por lo menos un funcionamiento que permite seguir funcionando al sistema y funcionar de manera óptima, aunque en condiciones reducidas. Y aquí llegamos naturalmente un poco a la idea que les hablaba desde el principio. ¿Dónde está la oportunidad? La oportunidad yo por lo menos la veo, y no soy el único que lo está diciendo. Por ejemplo, hace poco la empresa de estudios de mercado bien conocida Gartner hizo una presentación mundial donde prácticamente yo fui de los primeros en constatar que los dos temas sobre lo que hablaban lo más era, por una parte, agilidad y por otra parte, optimalidad. La oportunidad es que en tiempos de crisis como esto hay un conocimiento, hay una conciencia de que para obtener una ventaja competitiva, uno de los elementos que muchas veces no se ven en este conjunto de actividades empresariales para obtener esta ventaja competitiva
donde se puede hablar naturalmente de marketing, de business, de consumación, de I+D, etcétera. Pero también está un elemento que muchas veces no se ve, que es la planificación y la capacidad de reaccionar, replanificar y optimizar. Y en casos como lo que estamos viviendo, ahí está la oportunidad. La oportunidad es de poder ser no solo los supervivientes en una crisis como la crisis actual, y sobre todo ser los ganadores, ganando en un momento donde hay un estrés muy particular en toda la cadena, ganando implementando este tipo de soluciones que además tienen una ventaja que muchas veces no se es muy consciente, que es que construir una nueva fábrica, cambiar la estructura de una fábrica, tener inversiones para capacidades productivas nuevas, etcétera, todo eso típicamente es complicado de implementar, dura mucho tiempo, tiene unos costes muy importantes. Mientras que implementar un sistema más inteligente, a mejorar el sistema, no para tener necesariamente más recursos, sino sobre todo para utilizar de manera óptima los recursos disponibles, sean cuales sean, es algo que típicamente se puede hacer con mucho menos tiempo y con mucha menos plata que lo que sería cambiar completamente las cadenas y cambiar completamente las empresas. Y ahí está la oportunidad. La oportunidad es ser, en realidad, como lo decía, un superviviente y un vencedor en tiempos de crisis como la que estamos viviendo. Yo veo personalmente, sobre todo en la audiencia en la que estoy hablando hoy, yo veo principalmente también otra ventaja. El tema, por ejemplo, de la industria 4.0 o de las factorías del futuro es un sistema muy actual en países como, por ejemplo, son países en los que yo trabajo prácticamente todos los días, como Alemania o Estados Unidos o Francia o Bélgica, Holanda, etc. O bueno, también podría hablar de Asia. Esos países ya tienen naturalmente cosas realizadas, pero para muchas cosas, sobre todo hablando de empresas medianas y pequeñas, están exactamente al mismo nivel, están sobre la misma línea de partida que cualquier otra economía. Eso significa que la oportunidad, sobre todo en el contexto de una economía mundializada, es que los jugadores de países como América Latina, pero también, por ejemplo, nosotros trabajamos también en África del Sur o en Indonesia o muchos otros, pueden ponerse al mismo nivel que muy avanzadas como la economía alemana, prácticamente saltándose generaciones tecnológicas y utilizando la tecnología la más avanzada de la misma manera que cualquier otra empresa global. Bueno, a este nivel, que ya estoy prácticamente a 25 minutos de mi charla, lo que quería hacerles, para hacer la cosa más completa, es hacerles una pequeña demostración de un sistema de tipo APS utilizando un caso de uso que me parece suficientemente simple y suficientemente complejo para que cada uno pueda entender, por una parte, la utilidad y por otra parte, la complejidad que tiene. Este caso de uso es un caso de uso de empresa, es una empresa real, ¿no? Está un poco simplificado y anonimizado, pero es una empresa real. Es una empresa real que fabrica conservas de pescado, donde prácticamente el pescado viene en porciones congeladas que se almacenan en frigoríficos, ya porcionado, y se sacan las porciones, se meten en cámaras de descongelación, después las porciones tienen líneas de relleno y de enlatado, en este caso hay 8 líneas, después hay cámaras de esterilización, después de la cámara de esterilización viene lo que es el empaquetamiento final, etiqueta, una cajita de cartón, y después esto pues se manda al almacén, o más bien vienen los camiones de logística que lo llevan a los distribuidores. Esto puede parecer fácil, pero en realidad es extremadamente complejo. ¿Por qué?
Primero, no es un producto solo. En este caso, pues hay como 30 productos diferentes, porque hay, por ejemplo, sardinas en diferentes recetas, diferentes condicionamientos. Hay atún en diferentes condicionamientos, en aceite de oliva, en salsa de tomate, en escabeche, sé yo. Y, naturalmente, el condicionamiento viene a ser diferentes tipos, diferentes formas de latas. Latas redondas, latas ovaladas, grandes, más pequeñas. Y, naturalmente, el proceso, la receta de esterilización no es la misma según los productos. Hay productos que necesitan más alta temperatura, más baja temperatura, menos tiempo, más tiempo. Para hacer la cosa todavía más complicada, la preparación de línea, lo que es el cambio de, por ejemplo, un tipo de lata a otro tipo de lata, o el cambio de un programa de esterilización a otro, dura cierto tiempo, pero si pasa demasiado tiempo entre aquí, la descongelación, y el final de la esterilización, el producto, no olviden que estamos hablando de una industria alimenticia, el producto se puede estropear y se puede perder. Quiere decir que hay un requerimiento de un tiempo máximo. Entonces, yo creo que es muy fácil de comprender que si, por ejemplo, se tienen como 20 productos diferentes, en este caso estamos hablando de, yo creo que son como 40 lotes de 10.000 latas por día, eso es una cantidad de producción típica, con todas las combinaciones posibles de pasar entre estas líneas y todas las configuraciones de esta línea, el número de casos, hacerlo esto simplemente con una hoja de papel o una hoja de cálculo sería completamente imposible. Esto significa que sin la solución tecnológica, sin la inteligencia artificial, pues se perdería o bien prácticamente la mitad del producto, lo que no es nada, o se necesitarían muchas más líneas de empaquetamiento, muchas más esterilizadores que lo que se pueden utilizar en realidad, lo que significaría un capital improductivo que no es absolutamente necesario. Pues en este momento, sin más pausa, lo que voy a hacer es simplemente hacerles un pequeño demo de este juego de datos. Aquí tengo la aplicación APS. Y en esta aplicación APS, pues voy a empezar. Aquí tengo una serie de juegos de datos, diferentes tipos de industria, y voy a reabrir el juego de datos que corresponde a mi empresa de atado de pescado. Entonces, ¿qué tengo en esta empresa? Pues exactamente lo que acabo de enseñarles. Tengo una serie de máquinas que son mis líneas de packing, de rellenar, enlatar. Tengo mis esterilizadores, cámara de descongelación, tengo líneas de empaquetado final. Bueno, no he modelizado otros recursos, podía modelizar otros recursos, pero no lo he modelizado. Tengo aquí el material de base, las porciones, sardinas, atún. Tengo los productos que la fábrica está haciendo, son diferentes tipos de sardinas de atún y el código corresponde a diferentes envasados, diferentes tipos de lata. Después tengo los flujos de producción, que es exactamente lo que acaban de ver en el otro esquema, que viene a ser, como decía, descongelación, rellenar, esterilizar y packaging. Parece fácil, pero como les decía antes, no es tan fácil. Para cada uno de estos recursos, tengo naturalmente disponibilidades, calendarios, características y sobre todo lo que tengo es esto, que son órdenes de producción. Quiere decir que aquí tengo mis diferentes lotes, diferentes productos, diferente enlatado, diferente receta, etcétera, 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 con cada uno su proceso. Y, naturalmente, todo esto tengo que producirlo dentro, como decía, de los requerimientos de tiempo y para que me lleguen también al almacén en el tiempo deseado. Si yo esto tengo que hacerlo ahora como lo haría a mano, sería completamente imposible atribuirlo, sería un trabajo enorme. Lo primero que puedo hacerles, por ejemplo, es enseñar cómo lo haría un sistema simple, un sistema que cogería las cosas simplemente como lo haría, por ejemplo, un sistema ERP. Entonces, un sistema ERP pues, me crearía una planificación que yo la puedo visualizar
aquí, yo la puedo visualizar aquí de manera gráfica, que viene a ser los diferentes recursos, poner las tareas unas detrás de otras, y veo que hay mucho material. Normalmente toda la producción debería de cuadrar en un día, pero veo que tengo producción el segundo día y veo una serie de tareas. Esto es una línea de tiempo, y aquí tengo los diferentes recursos, y veo toda una serie de tareas que están en rojo, lo que significa que este producto prácticamente está perdido. También tengo tiempos aquí, 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 que están en amarillo, lo que significa que estoy cambiando algunas líneas de un tipo de lata a otro tipo de lata o cosas de este tipo, porque no he encontrado la planificación óptima. Bueno, hacer esto con un simple clic en vez de tener una persona haciéndolo a mano ya es algo, me parece, muy interesante para muchas empresas, pero si me doy cuenta desde el punto de vista de qué eficiencia puede tener esto, pues me doy cuenta de que con esta planificación pues estoy haciendo 82 cambios de máquina y tengo unas penalidades. Esto es una especie de medida estándar de la penalidad del 98,1, que no es muy interesante ni a términos de tiempo de preparación ni a tiempos de penalidades por el producto perdido. Quiere decir que estoy perdiendo bastante producto. Entonces, la etapa próxima que puedo hacer con una herramienta como esta es, por ejemplo, generar no una solución, sino utilizar varios métodos para tratar de encontrar la regla que me dé la mejor planificación. Y aunque internamente el sistema acaba de generarme 50 generaciones utilizando toda una serie de métodos matemáticos diferentes, desde el punto de vista del usuario es simplemente pinchar en un icono y esto ya me está dando aquí una planificación donde tengo bastante menos cambios y bastante menos penalidades. No es necesariamente muy gráfico de verlo, porque puede parecer que tengo todo como antes, pero en realidad tengo bastante menos amarillo y sobre todo el producto que se derivó al día siguiente es mucho, mucho, mucho menor. Pero puedo ir más lejos y aquí es donde entro realmente en esta parte de inteligencia artificial en el sistema. Lo que voy a hacer ahora es recargar mi juego de datos para empezar como si estuviera en vacío. Voy a decirle al sistema de buscarme durante unos minutos una solución óptima o de llegar lo más lejos posible de una solución óptima para este sistema. Y ahí está el sistema trabajando. El sistema trabajando, no sé si lo van a poder ver muy bien en esta pantalla. El sistema en este momento, esto se ve en la consola aquí abajo, el sistema en este momento está buscando cientos, miles y en algunos casos podría mirar millones de combinaciones de cómo podía organizar las diferentes etapas de producción, la elección de las líneas de empaquetamiento, la elección de los esterilizadores, etcétera, 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 para poder encontrar la manera óptima de perder lo menos producto posible y de satisfacer todas las fechas de entrega, quiere decir prácticamente de acabar completamente la producción de un día antes de, por ejemplo, las 10 de la mañana del día siguiente, que es el momento en que tengo previsto que llegue el camión para llevarlo a los proveedores. Entonces lo vamos a dejar trabajar como 1 o 2 minutos, lo que me da la oportunidad de tomarme un poco de agua. Vamos a ver. Lo vamos a dejar trabajar un poco y a ver si me mejora la producción. Este proceso no puedo
no puedo garantizar, bueno, se puede garantizar en función un poco de la concreción, no puedo garantizar en todos los casos que me encuentre la solución totalmente óptima. Depende mucho de la complejidad del caso, pero normalmente por experiencia yo sé que este problema en 3-4 minutos me encuentra una solución suficientemente avanzada comparado con lo que habría hecho si no tuviera nada. Lo que también podía hacerle, bueno, no voy a tener tiempo hoy en día para demostrárselo, pero lo que también podía hacer muy fácilmente era, por ejemplo, decir que en realidad en vez de tener 14 líneas, pues tengo una que está estropeada, o cierto material, tengo un límite de material, qué consecuencias me da. Todo este tipo de escenarios son algo que lo puedo hacer con una herramienta de este tipo, con un par de pinchazos en unos iconos, un par de opciones en un menú. Lo que es prácticamente lo que significa no solo que tengo una amelioración de los KPIs, los criterios de rendimiento industriales, sino que tengo también una mejora significativa del tiempo que la persona en cada empresa o en cada cadena logística va a tratar, va a perder o va a utilizar para gestionar, planificar, optimizar sus actividades. No sé si están siguiendo, diría aquí, la amelioración, pero ya veo que cada vez va mejorando. Van reduciéndose el tiempos de preparación perdidos, van reduciéndose las penalidades. Me parece que al principio empezamos sobre como 80 tiempos de preparación y 80, 90 penalidades y ya estamos en 58. Es decir, que en casos típicos como este, y enseñárselo en otros casos de uso, otras industrias, pues no es raro con una herramienta así de obtener mejoras en cosas como tiempos de ciclo, cosas como satisfacción de requerimientos, 20, 30, 40, 50%, lo que, como decía, sería completamente imposible no solo hacerlo a mano, sino que sería también completamente imposible hacerlo con un sistema informático de hace 10 o 20 años. Es algo que aquí estamos realmente hablando de un sistema que es muy puntero en términos de lo que se hace hoy en día en el mundo del I+D, de la planificación y la optimización industrial. Bueno, pues ya estamos sobre, me parece que son 4 minutos. No voy a dejarlo ir más lejos porque me gustaría dejarles tiempo para la discusión. Entonces voy a simplemente parar la optimización a este nivel y simplemente enseñarles entonces el resultado. Pues el resultado, estamos a 68 tiempos de preparación, las penalidades reducidas a 20 y desde el punto gráfico, pues ahí está. Me está entrando todo en un solo día. No tengo nada más para el día siguiente. En realidad el tiempo no puede ser tanto, pero el tiempo perdido, el amarillo, es más reducido que antes y el rojo, aunque quedan todavía 5 pedidos aquí con un poco de rojo, es mucho más reducido que lo que tenía antes. Una herramienta como esta me permite también naturalmente poder identificar dónde hay problema, poder identificar qué recursos están sobrecargados, dónde pasa algo y, por ejemplo, me permite identificar en qué pedidos hay algún problema, dónde hay que actuar, qué recursos están cargados más o menos de manera alta, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que una herramienta también me permite, por ejemplo, es, si por ejemplo yo tengo operadores que están sirviendo cada una de las máquinas, por ejemplo, aquí tengo diferentes unidades, esta, y aquí estoy viendo pues el trabajo que hay que ejecutar para el conjunto de proyectos, aquí el trabajo que tengo que ejecutar por recurso, aquí por ejemplo, para este recurso, estas son las diferentes actividades que va a hacer cada uno de los recursos y así puedo prácticamente dirigir completamente la actividad de mi fábrica o de mi cadena logística. Pues nada más. En este momento voy a simplemente cloturar
mi presentación, volviendo con el PowerPoint. Vamos a ver. Sí. Entonces, este era el curso y simplemente pues darles las gracias y otra vez decir que el hecho de estar en una crisis y de ver esta crisis como una manera de avanzar, de implementar un sistema nuevo, pues puede ser para muchos actores una realidad y una manera de salir de la crisis, no solo como un superviviente, sino además como un vencedor. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, profesor Ben, y de verdad que le agradecemos que se ha tomado el tiempo de explicar este tema tan denso para muchos, que trata de describir lo que es la inteligencia artificial en la práctica. Y yo tomo algunas dos definiciones que la Universidad de Singularity describe, y es que la inteligencia artificial pretende hacernos más inteligentes, es decir, poder tomar mejores decisiones, que es el caso que usted plenamente nos mostró de cómo una compañía se vuelve más eficiente. Y la segunda, pues hacer tareas repetitivas, ¿sí? Y creo que en este ejercicio de lograr una producción de una compañía que en sus decisiones tradicionales operaría en día y medio, y usted muestra cómo en menos de un día logra, pues muestra la capacidad de lo que la tecnología lograría transformar una industria. Y creo que con eso voy a introducir unas preguntas. Y usted abordaba estas tecnologías como el cerebro de lo que será el futuro de la industria. O sea, la industria 4.0, se habla bastante de la automatización, pero usted aquí describe que este tipo de tecnologías son el cerebro y el futuro de la industria, y probablemente el que acoja este tipo de tecnologías de producción, pues logrará tener una ventaja competitiva, ¿sí? Yo le preguntaba al inicio cómo veía la posibilidad de que estas tecnologías, que usted lo menciona, en Alemania, Japón, China, se logran unos niveles de competitividad tremendos, pero cuesta un poco considerar que estas tecnologías que lograrían incrementar la productividad se acojan rápidamente en países emergentes, ¿sí? ¿Cómo está viendo usted la adopción de estas tecnologías en países que no lideran digamos que el ecosistema industrial, pero están viendo esta tecnología como la posibilidad de dar ese salto cuántico y poder cerrar la brecha con la tecnología? Sí, mire, yo no tengo una respuesta teórica a esto. Yo lo que tengo en realidad es una experiencia personal. Y la experiencia personal es que para muchos países emergentes de todo el mundo, es mucho más fácil, es mucho más directo implementar un sistema informático como este que hacer una automatización dura, una robotización completa. ¿Por qué? Pues principalmente porque para implementar un sistema como este se necesita un presupuesto mucho más reducido. Quiere decir que no estamos hablando de inversiones en millones y millones de dólares, estamos hablando igual en decenas de miles o un poco más, o cientos de miles, como mucho, como mucho, como mucho. Y segundo aspecto es que los datos que se necesitan, porque claro, un sistema como este necesita datos para trabajar, pero los datos que se necesitan son datos que con más o menos fiabilidad ya tienen la mayoría de las empresas en prácticamente cualquier lugar del mundo. En prácticamente cualquier lugar del mundo hay datos que significan pues qué pedidos tengan recursos cuando están disponibles. En algunos casos los datos no son muy precisos y ahí es donde hay una diferencia entre, por ejemplo, sistemas informáticos más antiguos que requerían datos perfectamente precisos y claro, su implementación está basada para empresas muy automatizadas y muy avanzadas, y sistemas como este, que son mucho más autoadaptativos, quiere decir que se pueden acomodar de datos imperfectos y al ir implementándolo, al ir utilizándolo día a día y al darle un retorno sobre lo que el sistema está haciendo, pues el sistema, como un experto humano, va aprendiendo también cuál es el realismo y cuál es la fiabilidad de esos datos. Y eso es la experiencia, que yo hoy estoy viendo. Hoy estoy viendo
empresas, como digo, en todo tipo de países, de cualquier nivel, que adoptan sistema como este que les he presentado. Perfecto. Hay otro, no quiero ser muy largo, pero hay otro elemento también que es muy importante. Yo creo que, claro, hacer el salto tecnológico es un elemento importante, pero hay otro aspecto en la industria 4.0 que hay que tener en cuenta. Estas fábricas automatizadas, o más bien una fábrica no automatizada tradicional, todavía tenía su capataz y su operario y quería tomar decisiones en el momento de su trabajo, elegir lo que hace y cómo lo hace, ¿no? Cuando las fábricas están automatizadas, no tiene sentido ninguno de poner un cerebro humano al lado de cada robot para decirle al robot lo que debe hacer. Y es por eso que yo creo que tarde o temprano muchas industrias tendrán que adoptar este tipo de sistemas si quieren realmente robotizarse y automatizarse. Ok. Gracias, profesor Ben. Tengo una pregunta que envían desde el chat y después le voy a dar la palabra al doctor Rocha, que nos pidió por el interno la palabra. Hay una pregunta o dos preguntas que envía Joana Neira y es, eh, profesor Ben, ¿en qué industrias está viendo o cuáles han sido o cuáles fueron las industrias pioneras para el desarrollo y el uso de esta tecnología que, digámoslo, hoy se vuelve una realidad para masificación en la industria? Y dos, ¿cómo les fue o cómo tuvieron que afectar los modelos eh, para enfrentar la crisis COVID? Me imagino que los escenarios de producción cambiaron en varias de las industrias y las cadenas logísticas se transformaron. Entonces, ¿qué experiencia tuvo y cómo abordaron las compañías que tenían este nivel de automatización o de toma de decisiones con inteligencia artificial? ¿Cómo se vieron enfrentando la crisis versus los que no lo tenían? Bueno, la primera pregunta concerniendo a los pioneros, bueno, depende de pioneros a qué nivel y desde cuánto tiempo. Tradicionalmente, históricamente, las industrias que fueron pioneras en la adopción de este tipo fueron industrias a muy alto valor añadido, como decía, farmacéutica, semiconductores, electrónica, automóvil, cosas bastante normales, ¿no? Hoy en día, en función de la presión competitiva, si yo veo, por ejemplo, la gente que viene pidiendo información, yo veo muchísimo en industrias de fabricaciones, por ejemplo, fabricaciones metálicas, fabricaciones plásticas, transformación de materiales, mucho, es donde más presión hay, pero también estoy viendo cada vez más interés en industrial como el textil, como alimentación, mucho en alimentación. Y algo que lo veo emergente, puede que sea un poco detrás, por ejemplo, son industrias de servicio, por ejemplo, empresas que hacen mantenimiento de infraestructuras, empresas que mandan personal en diferentes partes, empresas constructoras, por ejemplo, que tienen personal, que tienen equipos en diferentes localizaciones, en diferentes lugares, y tienen que coordinar la actividad de estos equipos de personal entre diferentes sitios. Eso es algo que cada vez está... Quiere decir que la cultura todavía no está tan avanzada, pero la necesidad se está sintiendo. Donde, por ejemplo, están más bien en retraso, y es completamente normal, porque la necesidad es menos dura, menos activa, son industrias que tienen muy poca variabilidad de producto. Por ejemplo, una industria azucarera que solo tiene un tipo de producto, por así lo veo menos. Pero en cuanto hay variabilidad de producto, en cuanto hay competición y en cuanto hay trazabilidad, hay mucho. Lo que también veo mucho son industrias que son en realidad proveedores para, por ejemplo, proveedores de piezas para la industria del automóvil. La razón por la cual estas industrias tienen mucha presión para adoptar estos sistemas es porque sus propios clientes les meten esta presión, porque no aceptan ningún retraso, no aceptan ninguna disrupción en sus propias cadenas logísticas, y para simplemente aceptarlos como proveedores, para simplemente cualificarlos, pues les piden una trazabilidad y les piden de tener unas garantías
de que pueden fabricar y tener un rendimiento garantizado. Esto es para su primera pregunta. La segunda pregunta, en términos de reactividad, es más difícil, claro, porque yo no tengo estadísticas globales sobre gente que ya está más avanzada, gente menos avanzada, pero en algunos casos puntuales puedo decir que mi impresión personal, pero sin ningún rigor científico, es que clientes, en particular clientes que utilizan el sistema del que les he hablado, pues han tenido mayor reactividad y han tenido maneras, por ejemplo, de poder trabajar en fábricas con un distanciamiento social o con menos líneas de producción y utilizándolas de manera óptima para garantizar una continuidad del negocio. Eso sí lo veo, eso claramente tengo algunos ejemplos. Ok, perfecto. Bueno, le voy a dar el paso, doctor Marco Rocha. Muy buenas tardes. Estamos reiniciando su sonido. Muy buenas tardes y bienvenido Doctor nuevamente. Daniel, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido. Profesor Ben, Sí, usted señor. nos acaba de dar una serie de lecciones que nos dan mucho que pensar. Nos dice que hay que saber reaccionar y actuar. En el caso nuestro, el caso colombiano, y yo sé, tenemos dos problemas delicadísimos. Uno, no tenemos cultura estadística. En muchas de nuestras organizaciones no tenemos el hábito de registrar las estadísticas que son fundamentales para poder llevar a cabo pues toda esta serie de modelos. Y hay otro factor mucho más preocupante, es el que se refiere a la ausencia en las diferentes mallas curriculares de los profesionales que se forman. Hay una ausencia absoluta en el campo de la tecnología. Ahí nos tenemos que afrontar esos dos desafíos grandes. Uno, darle la importancia que merece la estadística, y si no hemos arrancado, arrancar ya y ser conscientes de que esta es una herramienta muy valiosa. Y lo otro es eliminar en el menor tiempo posible el analfabetismo tecnológico. Gracias, profesor Ben. Sí, muchas gracias. Mira, si puedo comentar sobre las dos preguntas. Concerniente a la segunda pregunta, es algo en que estoy al 100% de acuerdo, en el sentido de que en el currículo empresarial, en el currículo de ingeniería, este aspecto de matemáticas aplicadas o de optimización debería tener bastante más importancia. Y yo creo que sea un problema particular de Colombia. Yo veo mismo en Europa, comparado en Japón o comparado en Estados Unidos, esa cultura de la utilización de esto no está tampoco tan avanzada, pero la situación está cambiando. Concerniente a la cultura estadística, ahí yo creo que la imagen es un poco diferente, en el sentido de que yo estaría al 100% de acuerdo hace unos años, porque hace unos años los sistemas de informatización requerían datos estadísticamente perfectos o de muy alto nivel de calidad. Y quiere decir que, claro, el hecho de no tener esta cultura de colección estadística de datos era prácticamente un criterio eliminativo para poder implementar cualquier cosa. Hoy en día, yo diría, no estaría al 100% de acuerdo, simplemente igual al 95%, que quiere decir que, claro, el hecho de tener una cultura estadística, el hecho de promover la colecta de datos, sigue siendo extremadamente importante, pero la diferencia, y es una diferencia que se debe, entre otras cosas, a tecnología como el machine learning o la inteligencia artificial, es que estos datos, contrariamente a sistemas informáticos de hace 10 o 20 años, pueden trabajar con datos que no sean perfectos porque en realidad
lo que se hace es mejorar los datos sobre la marcha. Es de la misma manera, voy a volver a mi analogía del GPS, un GPS no necesita que el kilometraje sea perfecto o que la información sobre el tráfico sea perfecto, porque se puede replanificar y se puede adaptar. Quiere decir que sigue siendo extremadamente importante, pero la adaptabilidad de los sistemas informáticos actuales y sobre todo el futuro es un elemento que elimina este blocaje de tener datos perfectamente identificados. Se debe recolectar, la cultura estadística debe estar ahí, pero ya no es un factor de bloqueo para poder avanzar, lo que en realidad es una buena noticia para enormemente de industrias, porque no hay que olvidar que la gente que está trabajando en una industria no está ahí para servir un sistema informático, no está ahí para colectar datos, aunque hay que hacerlo por una parte. Esto se debe hacer de manera también lo más tecnológica. Y es por eso que en el campo de la industria 4.0, uno de los aspectos que más populares son es precisamente la automatización de esa colección de datos, lo que entonces abre la posibilidad de un tratamiento estadístico y de actuar de manera inteligente. Muchas gracias. Gracias, profesor Ben. Tengo una pregunta y le voy a cambiar de óptica, no tan tecnológica, sino un poco más social en relación al trabajo, ¿sí? Y digamos lo que estas tecnologías es mucho más fácil entenderlo con la demostración de lo que es el cerebro de una industria 4.0. Porque usted, digamos, muestra un caso de optimización, de planeación, y pues en esencia eso logra, digámoslo, hacer más productiva una organización, disminuir sus costos, sus tiempos, pero a su vez ese debate de la disminución del trabajo de la mano de obra no calificada se viene escuchando desde hace unos años, ¿sí? De este tipo de tecnologías va a terminar simplificando y su fotografía lo mostraba una fábrica, digámoslo en el 50, con cientos de personas y ahora 2 personas. Usted que vive este reto global, porque es una de las conversaciones que se vive en torno a esta transformación de la industria, ¿qué está viviendo en la realidad? ¿Qué está viviendo en la realidad en el trabajo versus la mano de obra, digamos, de una calificación baja, de una calificación media? ¿Y qué nos podría contar de lo que se vería en el futuro del trabajo cuando esta, digámoslo, no sea una opción, sino la entera realidad de toda la industria? Haciendo un poco de perspectiva en el trabajo. Pues tengo 2 comentarios sobre esta cuestión, que no es la primera vez, claro, que se aborda este tema. Este debate no es es un debate global. Hay 2 cosas que decir. La primera cosa es que si miramos en diferentes países y en diferentes mercados, es algo que es indiscutible desde el punto de vista estadístico, desde el punto de vista de medidas, que en realidad los países que más problemas y que más dificultades tienen con mano de obra poco calificada no son los países los más avanzados en tecnología o los más robotizados, como por ejemplo Japón o Corea, Alemania o algunos otros que son países que tienen una tasa de desempleo bajísima, tienen más en realidad una falta de mano de obra, mismo de mano de obra poco calificada. La realidad de los datos lo enseñan así, que en realidad el hecho de robotizar una serie de tareas o el hecho de aumentar la inteligencia de la máquina, en vez de crear un desempleo para personal poco cualificado, crea un valor añadido industrial, lo que permite desplazar el trabajo no de la persona poco calificada que no tiene nada que hacer, sino de un tipo de trabajo poco clarificado hacia otro tipo de trabajo poco clasificado, pero que es más complicado de automatizar por diferentes razones de flexibilidad. Yo completamente no me lo explico, pero yo veo los datos. Y los datos están ahí. Los datos muestran que países o regiones que más avanzan en robotización, que más avanzan en digitalización,
son países donde la tasa de desempleo disminuye al mismo momento que se aumenta la digitalización y que aumenta también el Producto Interior Bruto. De verdad que habría que tener un análisis más avanzado, pero yo simplemente veo los datos. Bueno, Daniel, profesor. Daniel, yo tendría una pregunta para el profesor. Colombia tiene un potencial muy grande en agricultura. Sí. Mi pregunta es en dos aspectos, oyendo su conferencia, su interesante conferencia. Una es, ¿cómo es la aplicación en procesos agrícolas que son de tiempo, bueno, hay unos de tiempo mediano y otros de ciclo corto? Y en la construcción también, ¿cómo se aplicaría esta tecnología? Bueno, pues en el caso de la agricultura, yo haría una diferencia entre la parte agricultura y otra parte, la industria agroalimentaria. En la parte agricultura, nosotros tenemos un caso de uso me parece que es en Lituania, donde se usa este tipo de sistema para la optimización de los trabajos agrícolas sobre diferentes terrenos, donde en realidad lo que se planifica son trabajos con tractores, con personal de diferentes tipos. Quiere decir que hay aplicaciones en el caso realmente agrícola, pues es prácticamente el cultivo o la ganadería. Otro tipo de aplicación que es más bien en la industria, ahí tenemos varios casos de uso. Quiere decir que, por ejemplo, esta industria de que se hablé de conservería, pero también fabricante de bizcochos o de galletas, tenemos ahora un caso en que estamos empezando a trabajar en Holanda de un fabricante de ese tipo de productos. Quiere decir que la industria de la alimentación tiene una serie de características, como por ejemplo la vida de los productos, ¿no? El hecho de que un producto no se puede guardar. Hay un aspecto temporal en ese tipo de industrias que hacen que es muy interesante. Otro caso de uso, por ejemplo, este caso está me parece si es en Australia o en Nueva Zelanda, que es un productor de árboles, un productor de plantas. Plantas de decoración de varios tipos, donde no solo tiene que atribuir de manera óptima las diferentes parcelas y las diferentes actividades de su personal, sino que tiene naturalmente el hecho de que su producto es un producto vivo. Quiere decir que tiene que producir de manera muy justa para poder vender el producto de tal dimensión y de tal calidad en el momento en que lo necesita el cliente, en el momento en que el mercado lo quiere comprar. Quiere decir que prácticamente el sector agrícola o el sector agroalimentario, yo creo que es uno de los sectores donde más interés puede tener esto. Sector de construcciones. Pues el sector de construcciones también tenemos varios datos. Voy a hablarles solo de uno, que es una empresa que está en España. Es una empresa que trabaja mundialmente, que fabrican estructuras de metal y vidrio para comerciales. Por ejemplo, ellos instalaron toda la cristalera, toda la estructura de acero y de cristal en el Apple Center, que está en el centro de mi ciudad, de Bruselas. Una empresa como esta es una empresa que hace lo que se llama engineer to order. Cada proyecto es único, ¿no? Y llevan varios proyectos al mismo tiempo. La empresa tiene que hacer el estudio, la producción, la logística y la instalación. Y claro, en este tipo de industria, cuando se habla, por ejemplo, de una instalación, se necesitan alquilar grúas, se necesitan alquilar logística, barcos, camiones, etcétera. Se necesita igual bloquear una calle durante unos días o unas semanas. Quiere decir que el respeto de los tiempos en el sector construcción, de manera general, es algo extremadamente importante, porque para esta empresa, si por ejemplo se le retrasa la producción de 1 o de 2 semanas, o bien tienen que coger un margen muy grande, o bien tienen margen más reducidos, pero si se retrasa la producción y no pueden mandar el material a tiempo, pues tienen unas penalidades enormes y prácticamente su margen comercial lo pierden completamente si no respetan el tiempo. Quiere decir que son sectores donde
el respeto de las fechas, el respeto de la planificación es extremadamente importante. Tengo otro tipo de caso, por ejemplo, también en el caso de construcción, más bien construcciones civiles, construcción de carreteras, donde de nuevo empresas de construcción pues tienen que mandar materiales, equipos, apisonador diverso para construir tramos de carretera en diferentes sitios y de nuevo vuelve a ser un problema de optimización, de planificación, donde el hecho de mandar los recursos necesarios, el tiempo justo en cada sitio, pues tiene una diferencia en impacto enorme en los gastos y en la rentabilidad de la empresa. Bueno, pues profesor Ben, muchísimas gracias por de verdad ilustrar un tema que para algunos suena bastante futuristas y para las empresas que hoy se están destacando es el presente. Así que gracias por ilustrar estos retos de optimización y agilidad en las organizaciones. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, Santiago, pues para el cierre y les agradecemos al equipo de marketing hacer la presentación de nuestro próximo invitado y Santiago lo dejo con el cierre. Bueno, muchísimas gracias, profesor Ben. Lo estamos trasnochando porque ya debe ser más de la 1 de la mañana del día de mañana. Muchísimas gracias por su conferencia en esta tribuna Colpatria Olimpia. Muchas gracias a todos los asistentes e invitarlos para el próximo 12 de agosto a las 5 de la tarde, que tendremos como conferencista invitada a Marta Lucía Ramírez, la vicepresidenta de la República de Colombia. Todos muy invitados con un tema que es compromiso por el futuro de Colombia, agenda para la reactivación económica. Todos muy invitados. Muchísimas gracias. Bueno, feliz tarde para todos y esperamos que nos acompañen la próxima semana. Un abrazo.